conlleva me avisan si se puede observar, mis chicos. ¿Sí se puede observar, mis chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, hablábamos sobre la filosofía de la ciencia, donde forma parte la epistemología, ¿sí? El concepto, ¿sí? La filosofía de la ciencia también llamada o conocida como epistemología, es la rama de la filosofía que lleva a cabo una reflexión o interpretación sobre la ciencia y sus resultados, tomando como objeto de estudio propio los problemas filosóficos, sustantivos y metodológicos que la ciencia plantea. Sí, entonces recordemos que esta rama filosófica es la que nos conlleva a una reflexión o interpretación del ser humano, ¿sí? Entonces, el pensamiento filosófico va más allá de ser una ciencia y busca tener resultados a los diferentes problemas que acontece las diferentes sociedades, ¿sí? Y también recordemos que a través de los avances científicos, tecnológicos, sí, también se busca resultados. Mucho más en los resultados, mis chicos, que es en lo que es la tecnología, en la ciencia, por ejemplo, sí, en la medicina, sí, entonces, ¿qué busca la medicina? Es dar resultado tal vez a algún virus o algo que esté aconteciendo. Ellos tratan de modificar, sí, y dar mejores resultados en la sociedad, ¿sí? La ciencia como características, ¿sí? La objetividad tiene pruebas que son accesibles a cualquiera que se ponga en la situación adecuada. Ejemplo, fotos de cráteres tal vez de la luna, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una objetividad, se busca tener pruebas, ¿sí? Tal vez a través de documentos, a través de una investigación em, más, eh, más clara, ¿sí? Donde se pueda ver la sí, y adecuada al nivel o al rol, ¿sí? En este caso de la sociedad, de los descubrimientos. Recordemos que las fotos o evidencias son las que forman parte, ¿sí? De de una evidencia, ¿sí? Más clara para la sociedad, ¿sí? También hablábamos sobre la rigurosidad, exactitud, ¿sí? Tiene que ver con la precisión terminológica correspondiente, ¿sí? Entonces tiene la base, ¿sí? Donde la terminología, ¿sí? Eh, existe, ¿sí? Que usted busca términos específicos. ¿Para qué? Para buscar una manera de encontrar una solución, ¿sí? Pero atrás, ¿sí? Cuando hablamos, se forma un sistema, mis chicos, ¿sí? Un sistema de conocimientos en base a las teorías científicas, ¿sí? Cuando hablamos sobre las diferentes teorías, ¿sí? Hablamos de diferentes autores, hablamos de diferentes libros, de diferentes documentales, que ahora mucho más, ¿no? En esta sociedad que estamos cada día avanzando en cuestión de la tecnología, usted ya puede incluso entrar a las diferentes bibliotecas, ¿sí? Perdón, perdón, ¿sí? A las diferentes plataformas donde usted puede investigar tal vez algún tema, ¿sí? En específico, ¿sí? Sigamos.
ciencia y otras características, ¿sí? El fundamento empírico está respaldado por observaciones, mediciones o experimentos, ¿sí? Esto tiene una consistencia que excluye toda contradicción posible, ¿sí? Metódica utilizado en el método científico, ¿sí? Entonces se puede ver, ¿no? Que el fundamento busca tener a través de la experiencia, ¿sí? Tal vez respaldada por observaciones, mediciones o experimentos, que se busque un resultado a tal vez a un tema determinado, a un proceso, o lo que usted quiera, buscar como resultado, ¿sí? La consistencia, ¿sí? Debe también usted hacerse esas preguntas que son comunes, que uno dice, ¿será o no será? Sí, pero recordemos que siempre debemos llegar a una sola, ¿sí? Verdad, ¿sí? La metódica, ¿sí? Busca métodos tal vez científicos, investigativos, ¿sí? Para buscar la diferente ciencia, como puede, ¿sí? Buscar también problemas en base a la ciencia. Sí, entonces veíamos este cuadro donde nos hablaba sobre la ciencia y clasificación. ¿Sí? Los métodos científicos también nos hablaba que el método científico está constituido por un conjunto de procedimientos. ¿Para qué? Para verificar o refutar hipótesis o proposiciones sobre hechos o estructuras de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, el método científico, mis chicos, está constituido, sí, básicamente por unos procesos que usted debe cumplirse, sí, tal vez formular, plantear, organizarse, sí, sus diferentes ideas y conceptos. El método científico es una determinación del problema científico, ¿sí? Donde en específico el planteamiento es una hipótesis, una deducción a partir de la hipótesis de una consecuencia contrastable, ¿sí? La contrastación de las consecuencias o hecho deducido de la hipótesis por medio de la observación o experimentación, análisis de resultados, ¿sí? También están aquí adentro sobre las funciones de la ciencia, ¿sí? La descripción científica, la presentación verbal o escrita de entidades, propiedades de tales entidades y relaciones que se pueden establecer entre las entidades o sus propiedades. Hay descripciones directas e indirectas, ¿sí? Es directa cuando las entidades, propiedades y relaciones se captan o prehenden por medio de los órganos de los sentidos en forma directa o por intermedio de instrumentos, ¿sí? Sus preguntas comunes es qué, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Recordemos, mis chicos, que nosotros somos seres humanos aptos, ¿sí? Que nos podemos adaptar a cualquier circunstancia, ¿sí? O tal vez a cualquier acontecimiento, ¿sí? Les cuento, mis chicos, ¿sí? Las personas no videntes, las personas cieguitas, en este caso, mis chicos, son aquellas personas que ellos, tal vez a través de su discapacidad o o lo que haya sucedido con ellos van desarrollando diferentes sentidos, ¿sí? Como es eh, por medio de sus órganos, ¿no? O también de sus sentidos. Por ejemplo, a una persona, sí, no vidente, dice que a ella se le desarrolla mejor el gusto e incluso se les desarrolla lo que es mejor la audición, ¿sí? También se puede establecer, mis chicos, ¿sí? Que a medida, ¿sí? Que ellos van teniendo, o ustedes incluso a través de los sonidos, a través de la música o de muchas cosas, ¿sí? Ustedes ya pueden definir tal vez incluso qué es ese objeto, de qué se trata ese objeto, ¿sí? Hasta aquí, ¿está entendido, mis chicos? ¿Ya? Las funciones de la ciencia.
¿sí? La explicación científica, la explicación es el conocimiento de las causas de las entidades como fenómenos, hechos, ¿sí? Que son propiedades y relaciones constantes o variables que se dan en su producción o determinación. La explicación ideal de un fenómeno es el conocimiento de las relaciones causales que lo producen, ¿sí? Por ejemplo, las funciones de la ciencia, ¿sí? Las funciones de la ciencia habla sobre la explicación científica, estructura, explicando el hecho o estructura de la naturaleza a explicarse. Explican teorías, leyes, hipótesis y hechos que explican el objeto, materia de explicación como preguntas. ¿Cuál es la causa de tal tema o cuestión que ustedes quieran analizar científicamente? ¿Qué produce? Sí, es que se produce a base de una función de la ciencia y por qué sucede. Sí, entonces todas estas preguntas dan respuesta a lo que es científicamente, ¿sí? La ciencia, ¿sí? Las funciones de la ciencia, ¿sí? Es la predicción científica, consiste en deducir de una hipótesis o teorías fenómenos nuevos que no sean conocidos, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto, ¿sí? A nuestro temita que hemos ido observando a través de nuestro análisis de nuestro temita, ¿sí? Y también de nuestra materia, ¿sí? Ahora vamos a ver sobre el pensamiento, ¿sí? Filosófico, ¿sí? De una persona, ¿sí? Entonces, me avisan si se está viendo, ¿ya? Por favor. Me avisan si se está viendo, mis chicos, por favor. Un momentito, mis chicos, ya se está cargando. Estoy con problemas un poquito del internet. Ya, voy a compartirles. Un momentito, ya les comparto. Me avisan si ya se ve, mis chicos, por favor. Me avisan si se está viendo, mis chicos, por favor. ¿Sí se está viendo? Sí, profe. Un momentito, mis chicos, porque estoy teniendo problemas, como les digo, de internet y no se me está cargando bien. Ya. Cuando hablamos de conceptos, hablamos de lo antropocéntrico, ¿sí? Lo antropocéntrico, mis chicos, es una teoría filosófica que se origina en el Renacimiento, ubica al ser humano en el centro de todo, como medida de todas las cosas y fin último del universo, ¿sí? En esta teoría se vincula con la religión y afirma que el hombre es de naturaleza divina, ¿sí? Entonces, lo antropocéntrico, mis chicos, se define básicamente, ¿sí? De la medición, ¿sí? De que el ser humano es el centro de todo, ¿sí? De toda respuesta, de todo análisis que se vaya
¿sí? A realizar o se vaya a hacer, ¿sí? Entonces podemos entender, mis chicos, ¿sí? Que lo antropocéntrico también busca dar respuesta a través del ser humano. Entonces, el ser humano es la base, ¿sí? De un análisis, si recordemos que el ser humano es apto para pensar, para razonar, para explicar, para hablar, para actuar, ¿sí? Entonces, por eso al ser humano le hacen el centro de todo, ¿sí? A base que el ser humano, sí, va teniendo diferentes evoluciones del pensamiento. Entonces, por eso el ser humano va evolucionando a base de la experimentación, sí, y a base de la ciencia, lo que hablábamos, ¿no? Según lo que ellos iban reflexionando. Perdón. Sí, en esta teoría, mis chicos, se vincula, como decíamos, de la religión, ¿sí? Recordemos que el centro, ¿sí? De todo estudio siempre ha sido el ser humano, pero recordemos que la religión siempre busca el bienestar del ser humano o de la sociedad. Entonces, por eso la... la sociedad o la religión busca ser el centro, ¿sí? Para un mejor análisis, estudio y un buen bienestar. Recordemos que la religión busca el bienestar, ¿sí? De las personas o de las personas que siguen las diferentes religiones, ¿sí? Entonces, se dice que el hombre también es de naturaleza divina. Recordemos que en la Biblia, sí, ustedes algunos deben saber que nosotros somos de imagen y semejanza de nuestro amado Dios, sí, que tenemos sobre los cielos, sí, y que todo nos ve, todo nos escucha. Entonces, recordemos que si nosotros podemos observarnos, sí, tal vez en en un espejo, mis chicos, y ver que nosotros somos a imagen y semejantes. Entonces nosotros no podemos estarnos, ¿sí? Lastimando ni dañando nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros somos imagen y semejanza de nuestro amado Dios. Entonces, dentro de esto va lo que es el humanismo, la metafísica, el ser y el heliocentrismo, ¿sí? ¿Qué nos habla el humanismo? Su significado es valorar al ser humano y a la condición humana. Fue un movimiento filosófico, intelectual, cultural, europeo que surge a siglos del siglo XIV. Opone al pensamiento teológico en el cual Dios es el centro de la vida, además de proponer retornar a la cultura greco-latina que se basa en la restauración e integración de ciertos valores que consideran universales y propios del ser humano. ¿Sí? La metafísica, mis chicos, ¿sí? La metafísica es la rama de la filosofía que estudia el ser, la existencia, el objeto, el sujeto, mm, la naturaleza, la realidad y sus leyes y componentes fundamentales del tiempo e incluso el espacio. No solo se centra en la observación de la realidad, sino también la reformulación de ciertos conceptos claves como los cuales pensar en nuestra forma de estar en el mundo. El ser, ¿sí? Cuando hablamos del ser, mis chicos, la palabra ser lleva el peso de muchos conceptos, por ejemplo, verbo copulativo o verbo abstracto, dependiendo del uso, concepto asociado a criaturas o entes, pues aquello que tiene existencia real. ¿Sí? El ser humano es el Homo sapiens, familia de los homínidos, y además es un ser vivo.
¿sí? El grupo de seres vivos trascienden animales, plantas, bacterias, hongos y protozoos. Son seres vivos, término perteneciente al lenguaje filosófico y expone que el ser es la naturaleza, la materia, la realidad objetiva, ¿sí? Diferente de la conciencia, de pensar, de las sensaciones, es un concepto complejo debido a sus sentidos y usos diversos. Sus interpretaciones son tan diversas que se habla del problema del ser, ¿sí? Entonces podemos nosotros entender que el ser, ¿sí? Va siendo parte de, de un análisis más específico, ¿sí? De lo que es la filosofía del pensamiento del ser humano, ¿sí? Podemos hablar que los filósofos consideran que hablar, ¿sí? Del ser es igual que hablar de la nada, ya que no es una cosa real. Otros pensadores dicen que es un falso problema, ya que no es más que un verbo, una palabra, ¿sí? Entonces, hablar del ser es hablar de una persona en todo sentido, ¿sí? Hablar a base de sus actuaciones, de sus misiones, de sus principios, ¿sí? Y cómo se va regulando, ¿sí? Esa manera de pensar de las diferentes personas, ¿sí? El hombre religioso busca a Dios como un ser supremo, pero sin esta idea en la racionalidad pura, la idea suprema es la del ser. Entonces, nosotros siempre nuestro ser va a buscar, ¿sí? Un bienestar para la vida del ser, ¿sí? De una manera positiva, ¿sí? Déjenme un momentito, mis chicos, se me está trabando. Un momentito, mis chicos. Sí, sí me pueden escuchar bien, chicos. Un ratito. Ya. Entonces voy otra vez a compartir. Me avisan si se ve, mis chicos, por favor. ¿Sí se está viendo, mis chicos? Sí, profe. ¿Ya? Los filósofos tenían diferentes concepciones del ser. Para Platón, sí, ser es la idea. Para Aristóteles, el ser es causa primera. Para Descartes, es ser y pensamiento. Para Hegel, es ser espíritu supremo. También debido, ¿sí? A las contradicciones filosóficas, ¿sí? Se desprenden dos concepciones, ser, concepción unívoca del ser, ¿sí? Sostiene que el ser es la característica más general de diferentes cosas. La concepción analógica del ser es aquello que se le puede atribuir todo aquello que es, pero de diferentes maneras. Ser es en lo que se asemejan o diferencian los objetos.
¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el heliocentrismo, ¿sí? El heliocentrismo son las primeras ideas heliocéntricas, fueron postuladas por Aristarco de Samos y la teoría fue propuesta por Nicolás Copérnico en el siglo, ¿sí? En el siglo XVI. Según Copérnico, astrónomo y religioso, el Sol era el centro del universo en oposición al geocentrismo que coloca a la Tierra como centro de todo. ¿Sí? Dentro de esto está el inconsciente, ¿sí? Según Freud, padre del psicoanálisis, es el círculo más grande que incluye dentro de un círculo más pequeño, ¿sí? Del consciente. Todo consciente tiene un subpaso preliminar en el inconsciente, mientras que el inconsciente puede detenerse con este paso y todavía reclamar el pleno valor para actividad psíquica en el que psicoanálisis es el concepto clave de la teoría, pues el principio objeto de estudio, ¿sí? Entonces también se puede definir, mis chicos, como un adjetivo para calificar un estado o disposición mental que presenta un sujeto que desarrolla inadvertidamente su comportamiento sin darse cuenta y que generalmente no depende de su voluntad para realizarlo. ¿Sí? Entonces recordemos que el inconsciente a veces actúa por inercia o no se da cuenta del entorno en el cual está sujeto o en el cual está relacionado. ¿Sí? La conciencia. La conciencia en la cualidad o estado de conocimiento de percibir, ¿sí? Intuitivamente objetos externos en el entorno o algo en uno mismo, se dice que la conciencia es constituida de todo estado mental a diferencia de la intencionalidad, ¿sí? El materialismo, ¿sí? La historia es el resultado de modo en los seres humanos organizan la producción social de su existencia. Marx, el materialismo histórico se propone explicar la historia desde la producción práctica de la existencia. Doctrina de Marx y en Hegel, según la cual los cambios en el espíritu de la sociedad expresados en la superestructura derivan de las relaciones económicas de producción y no al contrario es la concepción materialista de la historia. Además, el materialismo histórico percibe los cambios históricos culturales como resultados de las condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. Y el totalitarismo, ¿sí? El totalitarismo, mis chicos, es una forma de Estado donde el único partido político gobierna sin limitación alguna. No existe separación de poderes ni contrapeso institucional, por lo cual las libertades individuales, políticas de expresión, conciencia de culto, etcétera, ¿sí? Se ven severamente limitadas y los derechos humanos vulnerados, ¿sí? El totalitarismo, mis chicos, no es una ideología política, sino un régimen, ¿sí? Establecido, ¿sí? Hasta aquí está entendido, mis chicos, está todo claro para proceder a explicarles la tareita correspondiente, ¿sí? ¿Alguna pregunta, mis chicos? No, Luis, todo claro. Ya, mis chicos. Entonces, podemos entender, ¿sí? Que la filosofía o el ser humano dentro de la filosofía es apto, ¿sí? Y sabe lo que es pensar, reflexionar y criticar, ¿sí? Dentro de la filosofía, ¿sí? ¿A través de qué? A través del humanismo, del totalitarismo, del materialismo, ¿sí? Entonces, eso es en cuestiones, ¿sí? De la filosofía con el humano, ¿sí?
Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a poner el significado, ¿sí? Del ser humano en la filosofía, ¿sí? Si ustedes desean, mis chicos, lo copian, ¿sí? De mi material de trabajo, ¿sí? Lo copian el material del trabajo y lo transcriben, ¿sí? En su hojita de trabajo y ponen una imagen referente al tema. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Está todo claro, mis chicos? ¿Sí está claro? Sí, listen. Ya estará subida, mis chicos, las tareitas a la plataforma para que ustedes puedan realizar. Sin nada más que decir, mis chicos, que tengan una excelente tarde. Cuídense y nos volveremos a ver la próxima clase. Pueden salir, mis chicos.